Ultar era un pueblo tranquilo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Sus calles empedradas siempre estaban silenciosas, como si guardaran secretos antiguos. Los aldeanos, gente sencilla y trabajadora, amaban la paz. Amaban a sus gatos, que eran más que simples mascotas. Eran compañeros y protectores. Los felinos eran omnipresentes, moviéndose con sigilo entre las casas, sus ojos brillando en la penumbra. Eran los guardianes silenciosos de Ultar, observando desde los tejados y ventanas, siempre vigilantes. Pero algo extraño se sentía en el aire, una inquietud que no se podía ignorar. Un temor silencioso se extendía entre los habitantes, una sensación de que algo oscuro se avecinaba. Sus miradas, usualmente llenas de calma, ahora reflejaban inquietud y preocupación. Los susurros sobre una pareja de forasteros resonaban en las esquinas, sus nombres nunca pronunciados en voz alta. Se decía que estos forasteros odiaban a los gatos, una aversión que los aldeanos no podían comprender. Los aldeanos los habían visto merodear por la noche. Sus ojos brillaban con una crueldad inquietante, como si escondieran oscuros secretos. Se contaban historias de gatos desaparecidos, de maullidos ahogados en la noche y de sombras que se movían furtivamente entre las casas. La tensión crecía, y los aldeanos se reunían en la plaza, discutiendo en susurros sobre qué hacer. Un anciano, conocido por sus historias, habló de una antigua leyenda sobre los gatos de Ultar, una leyenda que advertía sobre el peligro de hacerles daño. Los aldeanos, asustados pero decididos, sabían que debían proteger a sus guardianes felinos, sin importar el costo. Y así, con el tiempo, los gatos comenzaron a regresar, y la paz volvió a Ultar, aunque el recuerdo de aquellos días oscuros nunca se desvaneció por completo. Los forasteros llegaron en un carro destartalado, un vehículo que parecía haber visto mejores días. El polvo se levantaba a su paso, creando una nube que anunciaba su llegada mucho antes de que se les pudiera ver. Sus ropas eran oscuras, desgastadas por el tiempo y el viaje. Sus rostros, marcados por la dureza de la vida, reflejaban historias no contadas y secretos oscuros. Cada arruga y cicatriz parecía tener su propia leyenda. No se unieron a las conversaciones en la plaza, ni compartieron el pan con los demás. Permanecieron al margen, observando desde las sombras, como si el mundo que los rodeaba no les concerniera. Su presencia era una anomalía en la rutina diaria del pueblo. Se instalaron en una cabaña abandonada a las afueras de Ultar, un lugar que había estado vacío por años. La cabaña, con sus paredes desmoronadas y ventanas rotas, parecía un reflejo de los propios forasteros, olvidada y llena de misterios. Los aldeanos los observaban con recelo, sus miradas llenas de desconfianza y temor. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, y las puertas se cerraban con fuerza cuando los forasteros pasaban. Había algo en ellos, algo siniestro, que helaba la sangre. Una sensación de peligro inminente que hacía que los corazones latieran más rápido y las manos temblaran. Se evitaba su mirada, se susurraba a su paso. Los aldeanos intercambiaban miradas nerviosas y palabras en voz baja, temerosos de atraer la atención de los forasteros. Un escalofrío recorría la espalda de los habitantes de Ultar cada vez que los veían. Era como si una sombra fría se cerniera sobre el pueblo, trayendo consigo un presagio de desgracia. La armonía se había roto. Lo que antes era un pueblo tranquilo y unido, ahora estaba lleno de tensión y desconfianza. La llegada de los forasteros había cambiado todo. Un día, una niña corrió por las calles gritando. Su voz, llena de pánico, resonaba en las paredes de las casas, atrayendo la atención de todos. Su gato, su compañero de juegos, había desaparecido. La niña, con lágrimas en los ojos, buscaba desesperadamente a su amigo peludo, preguntando a todos si lo habían visto. El miedo se apoderó de Ultar. Los aldeanos, ya inquietos por la presencia de los forasteros, ahora estaban aterrorizados. Las desapariciones de animales eran algo inaudito en el pueblo. La sombra de los forasteros se cernía sobre el pueblo, una presencia oscura y amenazante que parecía crecer con cada día que pasaba. Ultar nunca volvería a ser el mismo. Menes era un huérfano. Desde que tenía memoria, había vivido solo, sin el calor de una familia que lo cuidara. Su vida era una constante lucha por sobrevivir, y cada día traía consigo nuevos desafíos. Vivía en la panadería del pueblo,
ayudando al panadero a cambio de comida y techo. El panadero, aunque severo, le permitía quedarse en un pequeño rincón de la tienda, donde Menes se sentía a salvo, al menos por las noches. Su única compañía era un gato negro, de pelaje brillante y ojos como esmeraldas. Lo llamaba Sombra. Sombra había aparecido un día lluvioso, empapado y hambriento, y desde entonces se habían vuelto inseparables. Una noche, Menes notó la ausencia de Sombra. El gato siempre estaba cerca, especialmente cuando la oscuridad caía sobre el pueblo. El gato no estaba en su sitio habitual, acurrucado junto al horno, donde el calor lo mantenía cómodo. Buscó por todas partes, llamando a su amigo. «¡Sombra! ¡Sombra!», gritaba, con la esperanza de escuchar el familiar maullido en respuesta. Su corazón latía con fuerza, un presentimiento le oprimía el pecho. Algo no estaba bien, y el miedo comenzaba a apoderarse de él. Con lágrimas en los ojos, Menes se dirigió a la plaza. Era el último lugar donde no había buscado, y una sensación de desesperación lo empujaba hacia allí. Allí, bajo la fría luz de la luna, presenció una escena que lo llenó de horror. La plaza, normalmente tranquila, ahora parecía un escenario de pesadilla. En el centro de la plaza, yacía sin vida su amado Sombra. Menes cayó de rodillas, incapaz de contener el dolor que sentía. Su único amigo, su compañero en la oscuridad, se había ido para siempre. La pena y la rabia se apoderaron de Menes. Cayó de rodillas junto a Sombra, acariciando su pelaje sin vida. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre de su amigo. Levantó la vista al cielo, con el corazón lleno de dolor. Con voz quebrada por el llanto, Menes maldijo a los asesinos. Pidió a los dioses que hicieran justicia, que vengaran la muerte de su fiel compañero. Su plegaria, llena de dolor y rabia, resonó en la noche silenciosa de Ultar. La gente del pueblo, conmovida por el dolor del joven, rodeó a Menes. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. En el aire, un viento frío comenzó a soplar. El viento se hizo más fuerte, silbando entre las casas. Las nubes cubrieron la luna, sumiendo a Ultar en una oscuridad absoluta. Los perros aullaban, presas del pánico. Un miedo ancestral se apoderó de los aldeanos. Las puertas y ventanas se cerraron de golpe. Los habitantes se refugiaron en sus hogares, con el corazón en un puño. La noche se llenó de sonidos extraños, de susurros ininteligibles que parecían provenir de las sombras. La tormenta se prolongó durante horas. Los relámpagos iluminaban el cielo, revelando siluetas extrañas moviéndose entre las sombras. En la cabaña de los forasteros, ni una luz se encendía. Al amanecer, la tormenta amainó. Un silencio sepulcral se extendía sobre Ultar. Los aldeanos, temerosos, abrieron tímidamente las puertas de sus casas. Las calles estaban desiertas, y entonces los vieron, los gatos. Cientos de gatos, de todos los tamaños y colores, deambulaban por las calles. Sus ojos brillaban con una luz extraña, sus maullidos resonaban con un tono triunfante. Parecían satisfechos. Los aldeanos se miraron entre sí, confusos y aterrorizados. ¿Qué había sucedido durante la noche? ¿Dónde estaban los forasteros? Y sobre todo, ¿qué significaba la presencia de tantos gatos? Un grupo de valientes, armados con palos y hoces, se dirigió a la cabaña de los forasteros. La puerta estaba abierta, como si la hubieran derribado. En el interior, un espectáculo macabro los esperaba. 2 esqueletos humanos yacían en el suelo, completamente limpios. No había rastro de carne, solo huesos blanquecinos. A su alrededor cientos de huellas de gato. El mensaje era claro. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. La justicia se había cumplido, pero de una manera terrible e inexplicable. Los gatos de Ultar habían vengado la muerte de uno de los suyos. La historia de los forasteros y los gatos de Ultar se extendió como la pólvora. Se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todos aquellos que osaran hacer daño a las criaturas de Ultar. La gente comenzó a murmurar sobre la justicia divina, sobre la venganza felina. Y así se promulgó una ley en Ultar. Una ley simple pero absoluta. Estaba prohibido matar gatos en Ultar. Cualquiera que osara desafiarla sufriría la ira de los gatos y la justicia de los dioses.
Ultar volvió a la calma. Los gatos, ahora más que nunca, eran venerados como protectores. Su mirada, antes llena de misterio, ahora reflejaba la satisfacción de la venganza cumplida. Los años pasaron. Ultar prosperó. Sus calles, siempre llenas de gatos, se convirtieron en un símbolo de paz y armonía. La historia de los forasteros se contaba a los niños, no como una advertencia, sino como un recordatorio del poder de la justicia. Y cada noche, bajo la atenta mirada de los gatos, los habitantes de Ultar dormían tranquilos. Sabían que estaban protegidos. Sabían que la leyenda de los gatos de Ultar era real. La lección de Ultar resonaba en el tiempo. Respeta a todas las criaturas, grandes y pequeñas, porque la justicia, a veces, llega con garras afiladas y una mirada felina.